Hola, les habla Pancho Pantalla. En la entrega de hoy nos retrotraemos a comienzos de los años 80 para conversarles acerca de un programa infantil que marcó una verdadera época. Hoy en Pancho Pantalla, Mundo de Sonrisas. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. A comienzos de los años 80 y aprovechando la proyección que tenían para aquel entonces algunos niños de nuestra gran televisión venezolana, Venevisión decidió colocar en pantalla un programa infantil de concursos participativo llamado Mundo de Sonrisas. Los animadores no eran gente adulta, eran niños. Y esto fue lo que básicamente llamó la atención de este programa llamado Mundo de Sonrisas. Los programas de concursos, por supuesto, eran animados por veteranos conductores que manejaban el género de manera magistral. Pero en Venevisión se arriesgaron a hacerlo con un par de niños en sus inicios que venían de un éxito o de varios éxitos en actuaciones de novelas allí mismo en Venevisión. Estamos hablando de Luis Augusto Romero, mejor conocido en su etapa infantil como Pillete, y de una catirita muy simpática llamada Angie. Esta parejita, Pillete y Angie, deben sus nombres, tanto artísticos como los nombres por los cuales se dieron a conocer, a los personajes que interpretaron en la telenovela Emilia, protagonizada por el recientemente fallecido Eduardo Serrano y por Eluz Peraza. Una novela que también fue decisiva en lo que a las tramas de las telenovelas modernas se refiere. Emilia comenzó a tratar temas que tradicionalmente no lo hacían las novelas clásicas que hasta ese momento se habían desarrollado en la televisión venezolana. Pues bien, en esa novela, Pillete y Angie eran hermanitos de Emilia y estos niños cautivaron a la audiencia para que, sin duda alguna, le sirviera de trampolín para este proyecto llamado Mundo de Sonrisas. Pillete incluso, antes de Emilia, había desarrollado con éxito otro personaje. Era más niño aún Pillete cuando desarrolló este papel que les vamos a decir en la telenovela La Zulianita. Allí el niño Luis Augusto Romero, que para ese entonces no se llamaba Pillete, Pillete es el nombre del personaje de Emilia. El pequeño Luis Augusto Romero tuvo un éxito particular al lado de los protagonistas de La Zulianita, como fueron José Bardina y Lupita Ferrer. Pues bien, tras este éxito fueron lanzados Pillete y Angie. Angie, en el camino, es decir, en el desarrollo del programa, fue reemplazada por una pequeña niña que se llamaba en su personaje infantil Chabelita. Su nombre, Yalitza Hernández, su verdadero nombre. Yalitza Hernández venía de Radio Caracas Televisión porque Chabelita había sido el nombre del personaje de Yalitza Hernández cuando interpretó al lado de Doris Wells la telenovela llamada La Fiera. Era una niña que acompañaba frecuentemente a Doris Wells, a La Fiera, a la Catirrucia, como la llamaba el personaje Eleazar Meléndez, interpretado de manera magistral por Carlos Márquez, y esta niña siempre estaba al lado de Doris Wells. Era Yalitza Hernández que, tras el éxito de este personaje,
le fueron otorgados un par de papeles más ahí en Radio Caracas Televisión, y en el camino Venevisión decidió llevarla para darle esta responsabilidad de animar junto con Pillete este programa llamado Mundo de Sonrisas. ¿Qué era Mundo de Sonrisas? Mundo de Sonrisas era un espacio, repetimos, de carácter infantil que reunía estudiantes de diversos colegios que participaban por premios para sus respectivos planteles. Por supuesto, era una versión de Viva la Juventud, que era, digamos, lo que se acercaba más a esta propuesta, pero Viva la Juventud eran estudiantes de bachillerato, mientras que los que participaban en Mundo de Sonrisas eran niños de primaria. Y por supuesto no participaban por dinero. Los premios, es decir, los logros que iban obteniendo a lo largo del programa, se iban representando en estrellas. Al final, el colegio, el plantel que tuviese más estrellas, resultaba ganador, y Venevisión y el programa Mundo de Sonrisas convertía entonces estas estrellas en premios para el colegio. En aquella época les eran otorgados a los colegios algún material bien específico para dotar lo que tenía que ver con la infraestructura, o bien ya comenzaban ciertos adelantos tecnológicos como los Betamax y los televisores a colores, que también formaban parte a comienzo de los años 80 de esta premiación que otorgaba Mundo de Sonrisas y Venevisión. También habían dos pequeñas niñas, unas gemelitas llamadas Janina y Gisela, que alternaban en funciones de madrina para cada colegio que participaba. Eran unas morochitas, unas gemelas muy lindas, que luego no supimos, después de Mundo de Sonrisas, cuál fue su destino. De Luis Augusto Romero sí supimos que en el desarrollo, es decir, en su crecimiento, interpretó en una de las telenovelas más exitosas de Venevisión en el año 1985 un personaje juvenil en el cual era el hijo de la que para ese momento fungía como la abogada de Eduardo Serrano, el protagonista. En su papel Esther Orjuela, él era el hijo de Esther Orjuela, que por cierto se enamoraba, un romance juvenil, de la hija de Eduardo Serrano. Esto fue en Las Amazonas en 1985. Posteriormente Pillete, una vez que creció, desarrolló ciertas actividades que no fueron tan exitosas como su faceta infantil, y recientemente lo hemos visto en la actividad política. Ya no Pillete, sino Luis Augusto Romero. Sin embargo, los que pudimos verlo en aquella época y lo vemos ahora, le decimos, ahí está Pillete. Por otra parte, Yalitza Hernández, Chabelita, después de haber sido una estrellita infantil, estudió comunicación social, se desarrolló en los medios y llegó a ser una exitosa narradora de noticias en Televen. Actualmente ya Chabelita no está en Venezuela y no participa activamente de lo que es la televisión venezolana. Luis Augusto Romero, el popular Pillete, Yalitza Hernández, la muy conocida Chabelita, y Mundo de Sonrisas fue Lo que yo vi en TV.